Muy buen día a toda nuestra comunidad. Les habla su amigo el Cretano Errante y en esta ocasión les traemos un nuevo video sobre un tema relevante de la historia de nuestro país. Nos referimos al Maximato. Pero tú te estarás preguntando qué es el Maximato. Pues bien, en México le conocemos al Maximato al periodo de la historia entre 1928 y 1934, donde Plutarco Elías Calles, aunque no era presidente, seguía manteniendo una poderosa presencia en la política mexicana, haciendo evidente que conducía los asuntos del país, pues tomaba decisiones, expedía leyes, nombraba funcionarios públicos y los removía. Bajo las circunstancias mencionadas anteriormente, estuvieron tres personajes: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, quienes obedecían las órdenes del jefe máximo, Plutarco Elías Calles. De 1928 a 1930, Emilio Portes Gil ocupó la presidencia de México. Durante este periodo, Plutarco Elías Calles aprovechó las circunstancias y convocó a militares y excaudillos a crear un partido. Nos referimos al Partido Nacional Revolucionario. Este partido tenía entre sus objetivos abrir el espacio para que los políticos tuvieran acceso a cargos públicos y de elección popular sin recurrir a la violencia. Fue así que el PNR logró conciliar los intereses de los diversos sectores revolucionarios, que, al disciplinarse, podían cumplir con esas aspiraciones siempre y cuando estuvieran bajo la tutela de Calles. Y así, en 1929, nació el Partido Nacional Revolucionario. Durante el gobierno de Portes Gil, México tuvo que hacer frente a la crisis económica mundial de 1929. Esta crisis afectó a la mayoría de los países capitalistas, por ejemplo, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, México, entre otros. Recordemos que al término de la Primera Guerra Mundial se produjeron una serie de problemas económicos y financieros. Estados Unidos y Japón progresaban, sin embargo, no así los demás países, los cuales tenían que pagar las consecuencias de su excesivo gasto bélico durante la guerra. Mientras tanto, el nacionalismo impactaba en Alemania, Austria, Hungría e Italia. El nazismo y el fascismo empezaron a aglutinar a un importante número de personas, porque, según las promesas de sus líderes, les devolvería el bienestar del pasado. Recordemos que Estados Unidos, al término de la Primera Guerra Mundial, comenzó a vivir una época de auge y esplendor económico en su país, conocido como los fabulosos 20, donde no solamente se vería beneficiada su economía, sino la de otros países. Mientras que los europeos habían destruido en la guerra, los estadounidenses hacían negocios de los cuales obtenían fuertes ganancias a costa de estos. Por ejemplo, para 1925, Estados Unidos producía el equivalente a 50% de la producción mundial en hierro, acero y petróleo, entre otros productos, convirtiéndose así en un emporio industrial, con una desmesurada economía de consumo. Mientras tanto, Estados Unidos hacía pagar enormes sumas de dinero a los países europeos, quienes habían acudido a su ayuda en el apoyo financiero y económico. Sin duda alguna, la euforia económica que se vivía en Estados Unidos envolvió a la Bolsa de Valores de Nueva York, donde se especulaban en aras de una fortuna fácil y rápida. Pero, como todo lo que sube tiene que bajar, para octubre de 1929 las finanzas se derrumbaron, las cotizaciones cayeron y las ganancias se esfumaron. Los pequeños inversionistas quedaron en la ruina y esta se extendió a los grandes inversionistas, quienes en el martes negro disminuyeron casi el 50% de los valores de sus acciones. Esta crisis económica mundial reflejaba la mala dirección de la economía. El mercado estaba saturado de productos, los consumidores ausentes y los capitales se encontraban concentrados en unas cuantas personas. Pero tú te estarás preguntando qué consecuencias trajo la Gran Depresión en México. Pues bien, te cuento. La economía de México se había acelerado tiempo atrás por la construcción de carreteras y otras obras públicas. Además, se había creado la banca oficial, pero este auge decayó en la Gran Depresión. Las exportaciones en nuestro país disminuyeron drásticamente. Las actividades más afectadas fueron la minería, el petróleo y la agricultura. Por lo tanto, las utilidades descendieron. Los trabajadores mexicanos que laboraban en Estados Unidos fueron despedidos de forma masiva y retornaron al país, lo cual incrementó el desempleo y la pobreza. En 1929
se acercaba el fin del periodo de Emilio Portes Gil y se realizaba un proceso de sucesión presidencial nuevamente. Lázaro Cárdenas, Saturnino Cedillo y Gonzalo N. Santos apoyaron a Aarón Sáenz, pero Plutarco Elías Calles, el jefe máximo de la revolución, lo rechazó y aquel retiró su candidatura. En la oposición política figuraron personajes como Gilberto Valenzuela, Pedro Rodríguez, Antonio Villarreal y José Vasconcelos. Para marzo de 1929, José Gonzalo Escobar se levantó en armas en apoyo a Gilberto Valenzuela, pero Calles ordenó fusilar a varios de sus partidarios. Esto bastó para que Valenzuela retirara su candidatura. Fue así entonces que en la contienda final se enfrentaron Pascual Ortiz Rubio, apoyado por Calles, y José Vasconcelos, quien estaba apoyado por estudiantes, artistas, intelectuales y un importante sector del pueblo. Pascual Ortiz Rubio triunfó, a pesar de que el voto le favorecía a Vasconcelos. El gobierno atacó con violencia a Vasconcelos, quien se fue a Francia y a otros países en calidad de refugiado. Sin oposición, Pascual Ortiz Rubio llegó a la presidencia el 5 de febrero de 1930. Y fue así que Pascual Ortiz Rubio gobernó México de 1930 a 1934. Sin embargo, el 2 de septiembre de 1932 renunció al poder. A pesar de ello, su gobierno realizó varias acciones. Por ejemplo, expidió la Ley sobre la Planeación General de la República, en la cual se planteaba el uso óptimo de los recursos del país, que los problemas nacionales fueran estudiados a fin de aplicar programas adecuados para resolverlos y que se formularan los planes reguladores para determinar las metas a alcanzar de acuerdo con un programa definido. También, el 18 de agosto de 1931 fue expedida la Ley Federal del Trabajo, convirtiéndose en un hito importante para la historia de nuestro país, ya que este fue el primer código donde se regulaban las relaciones entre el capital y el trabajo en la historia de nuestro país. Mientras tanto, el 27 de septiembre de 1930 se dio a conocer la llamada Doctrina Estrada, donde Genaro Estrada, entonces secretario de Relaciones Exteriores, expuso los principios que normarían las relaciones externas de nuestro país. En uso de su poder, Calles designaba y destituía a los funcionarios públicos. Ante ello, Ortiz Rubio decidió renunciar a la presidencia el 2 de septiembre de 1932. Entonces, el Congreso de la Unión nombró a Abelardo L. Rodríguez, quien concluiría su periodo el 30 de noviembre de 1934. El mandato de Abelardo fue breve, pero también fructífero para nuestro país, que recordemos que seguía en un proceso de institucionalización, después de la época revolucionaria en México. Por ejemplo, la Secretaría de Economía Nacional reemplazó a la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, cuya tarea de esta nueva secretaría era dirigir las actividades económicas del país. Por otro lado, se expidió la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México y se precisó la forma en cómo había de funcionar la máxima casa de estudios. El 29 de septiembre de 1934 fue inaugurado el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, y desde ese entonces que se convirtiera en el centro cultural más importante que tiene nuestro país. Y por último, Abelardo L. Rodríguez determinó la no reelección de diputados y senadores, integrantes del Congreso de la Unión, para el periodo inmediato. Con la renuncia de Abelardo L. Rodríguez se formularon los planes sexenales, donde se plantearon los lineamientos para el siguiente gobierno. Por ejemplo, la agricultura debería favorecerse con la construcción de presas y sistemas de riego. El crédito sería oportuno y se reglamentaría el uso de recursos naturales y la actividad industrial, el comercio y el consumo de bienes. A México llegaban nuevos tiempos de elecciones y entonces el PNR, con la aprobación de Calles, postuló a Lázaro Cárdenas del Río como candidato a la presidencia de nuestro país. En la oposición, la Confederación de Partidos Independientes apoyó a Antonio Villarreal y el Partido Social Democrático a Gilberto Valenzuela. Y fue así que Lázaro Cárdenas inició una campaña política por todo el país, triunfando en las elecciones y tomando posesión el 1 de diciembre de 1934. Y fue así que inició una nueva etapa en la historia de nuestro país, conocida como el cardenismo, pero ese tema lo tocaremos en otro video. Y es así como hemos llegado al final de este video. No queremos despedirnos sin antes mandar un saludo a 3 de nuestros grandes seguidores. Nos referimos a Arturito, a Mel y a Jorge. Un saludo, chicos. Y bien,
Si les gustó el video, recuérdenos regalarnos un like, suscribirse al canal y estar a la espera de los nuevos videos. Nos vemos la próxima. Hasta luego.